días. Vamos, si les parece, a dar inicio a esta audiencia pública vinculada con el debate de la reforma constitucional de la provincia de Santa Fe. Yo, en primer lugar, quiero agradecerles especialmente a quienes están presentes en general y en particular a todos aquellos que han presentado una ponencia, una idea para poder expresar en el transcurso de la audiencia que se va a desarrollar en el día de la fecha. Pero en realidad me quiero tomar unos 2 minutos para recordar un poco cómo fue el inicio de esta actividad vinculada con la reforma de la Constitución de la provincia. Nosotros el 12 de agosto, hace exactamente un mes, viernes 12 de agosto, iniciamos una serie de charlas que se han venido desarrollando y que continúan desarrollándose en la facultad, vinculadas con el debate de la eventual reforma de la Constitución de la provincia. En esas charlas, como ustedes saben, porque a muchos veo caras conocidas y los he visto asistir, y en otros casos disertar, participan no solamente docentes de la Facultad de Derecho, de las distintas cátedras, de las distintas asignaturas que integran el plan de estudio de la carrera, sino también invitados vinculados con otras actividades, referentes políticos, institucionales, presidentes de colegios, del Colegio de Abogados, del Colegio de Magistrados, en fin, distintas personalidades a quienes hemos convocado y agradecemos que hayan aceptado a participar en esas charlas vinculadas con este tema. Con posterioridad al inicio de esas charlas que, como refería, principiaron el 12 de agosto, incluso el rector de la universidad, el arquitecto Floriani, convocó en la sede de la Universidad Nacional de Rosario a una conferencia de prensa en donde básicamente nos pidió tanto al decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, al decano de la Facultad de Humanidades y a mí, a que participemos en esa mesa, pero estaban invitados todos los decanos, para comprometer de alguna manera a la Universidad Nacional de Rosario en este proceso que tiene que ver, lo reitero por enésima vez, con la posible reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe. También hemos asistido, muchos de los que estamos aquí, a algunas otras actividades, por ejemplo, a la que nos invitó la señora Intendenta Municipal, enmarcada en este tema, pero particularmente refiriéndose a la autonomía municipal en una eventual reforma. Las charlas de esos distintos actores a los que me refería van a continuar durante el resto del mes de septiembre y prácticamente todo octubre, y no sé incluso si no también avanzarán eventualmente en noviembre, a razón de a veces 1 o 2 por semana. Y hoy tenemos un acto muy particular, como es la audiencia pública que se va a desarrollar acá en la facultad. Audiencia pública que de algún modo me recuerda a lo que ocurrió hace unos años, cuando también en una audiencia pública, algunas han participado activamente de eso, se discutió la reforma del plan de estudios de la carrera de abogacía, que tuvimos la suerte de terminar un trabajo que inició en su totalidad la anterior gestión, que tuvimos la suerte de culminar nosotros cuando el 29 de junio del año 2015 el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho aprobó esa reforma. Es decir, el resultado de la audiencia pública parece que fue positivo por la aprobación de la reforma del plan, y fue sin lugar a dudas positivo porque permitió a docentes y alumnos y no docentes también, que recuerdo que participaron, de la más variada extracción, opinar sobre un tema como aquel que era la reforma del plan de estudios. En esta oportunidad, por eso nosotros intentamos replicar esa figura y convocar a esta audiencia pública para que graduados, alumnos, docentes, público en general puedan presentar sus ideas sobre lo que puede llegar a ser la reforma de la Constitución de la provincia. Por eso yo empecé por agradecer, y no quiero extenderme mucho más, pero me parece que tenía que hacer este relevamiento histórico, si se puede decir,
por agradecer a todos ustedes que hayan venido, especialmente a los que han presentado ponencias y también a los que participan de esas charlas que iniciaron el 12 de agosto y que referí antes. No quiero dejar de decir que para nosotros como universitarios, todos de algún modo los que estamos acá lo somos, no de algún modo, lo somos, es realmente un orgullo que desde la universidad pública y en especial desde esta Facultad de Derecho, poder brindar el marco adecuado para que especialistas, doctrinarios, graduados, alumnos, docentes, público en general, puedan tener el lugar donde decir lo que les parece sobre un tema tan relevante como es la reforma de la Constitución. Sin lugar a dudas, y veníamos conversando cuando veníamos para acá, que hay temas en agenda que suelen ser más urgentes o más, si se me permite la expresión, rimbombantes. Pero hablar de la reforma de la Constitución en la universidad y en la Facultad de Derecho, permítanme decirles que para nosotros es algo que nos enorgullece sumamente. De modo que no me canso de agradecer su participación. También quiero especialmente y públicamente agradecerle y pedirle disculpas al secretario de la Escuela de Graduados, que me acompaña aquí, el doctor Emilio Fantoni, por tantas llamadas en días feriados, en horarios inesperados, preguntándole cómo está todo, si está todo organizado, si los ponentes están, porque bueno, sé que he sido bastante cargoso e insistente con el tema, pero la verdad que era algo que me preocupaba y obviamente él se encargó de que sea algo exitoso y las pruebas están a la vista. Les agradezco mucho y seguidamente el secretario de graduados les va a explicar la mecánica de la audiencia. Muchísimas gracias. Hola, buen día. Bueno, la mecánica, más o menos la mayor parte ya se les notificó. En un momento se programó con unos requisitos formales, pero priorizamos la participación. Las personas que todavía no han presentado su ponencia escrita, esperamos que cumplan con su palabra de presentarla durante la semana. Y hay un listado de oradores que está en la parte cercana a la puerta, y cada orador va a tener un tiempo máximo de 10 minutos, que esperamos que no sea necesario de recordarle para que corte, más que nada por el respeto de los próximos expositores. Yo cuando falte un minuto de exposición, o el moderador que esté, se le va a avisar diciéndole que falta un minuto. Y obviamente agradecemos su participación y es un orgullo que dentro de las aulas de esta facultad de la Universidad Nacional de Rosario se debatan posturas e ideas libremente y con gran participación de nuestros docentes y en especial de nuestro claustro estudiantil. Le pido que pase el primer orador, que es el profesor Miguel Ángel Ciuro Catani. Muy buenos días. Bueno, voy a intentar transferir o presentar algunas preguntas, porque el tiempo asignado no permite tantas respuestas. En primer lugar, vamos a referirnos a la Constitución formal, pero no tenemos que olvidar que existe una Constitución material, o sea, un juego de factores de poder que hace más o menos viable la Constitución formal. ¿Qué es una Constitución? Bueno, me parece que en términos más modernos diría también que es un proyecto de vida en común. Este proyecto de vida en común me parece que aclara para qué hacemos la Constitución. Y para hacerla requiere una estrategia, o sea, una ordenación de medios afines. Obviamente, el estadio de la ciencia jurídica hoy permite pensar mucho más sobre estrategia. Y me parece que esa estrategia requiere la concreción de polos de desarrollo individual y social. O sea, la idea de cómo vamos a desenvolver la vida de las personas para que sea más plena. Para considerar una estrategia,
y en general el derecho, hay que tener en cuenta lo dado y lo construido. Tendremos que relevar bien claro qué es lo que tenemos en manos para saber qué es lo que queremos hacer. Luego, quiero expresar que desde mi punto de vista hay que tener en cuenta la realidad social, las normas, los valores, y pensando que una constitución es a su vez un plan de gobierno, pero un plan de gobierno no se sustenta si no tiene ejemplaridad debajo, o sea, si no tiene razonabilidad. La obra que se haga depende de la razonabilidad que tenga en la sociedad. Ahora, por supuesto, tiene que referirse a valores. En la UBA, hace ya unos cuantos años, creamos una maestría y una carrera en teoría y práctica de la elaboración de normas jurídicas. Y yo tengo la esperanza de que algo análogo alguna persona más joven haga en esta facultad. Bueno, ¿qué es lo dado? Según decía Jenny, hay datos de 4 tipos. Hay datos reales, hay datos históricos, que son el marco normativo que tenemos, hay datos ideales que se constituyen con la voluntad de la sociedad, y hay datos racionales que son lo que se considera justo. Sobre los dados se construye. Yo creo que los abogados somos los únicos que solemos desentendernos de lo dado. Bueno, espero que en esta Constitución se haga un buen relevamiento de lo que tenemos en mano. ¿Y qué es lo que tenemos en dado en Santa Fe? Tenemos una extensión de 133.000 kilómetros cuadrados. Tenemos una gran llanura, que en parte es pampeana y en parte boscosa. Tenemos una cuña que divide a la provincia en el norte y el sur. Una gran tensión jurídica y política de la Argentina es la relación entre Santa Fe y el norte y el sur de Santa Fe. Pero tenemos tal vez un factor que unifica, que es el río Paraná. Y el río es algo que identifica mucho a la provincia. Es una característica muy propia de esta provincia, edificada en su totalidad a la margen de un río, de un gran río, que desemboca en el mar y que constituye a la provincia, pese a ser una zona mediterránea, en una zona de cierto modo marítima. Hasta Santa Fe alcanza la navegación marítima. La temperatura de la provincia varía según el norte y el sur. La población es bastante considerable, tiene 3.200.000 kilómetros, estamos hablando de una provincia sólidamente poblada, mucho más en el sur que en el norte. El departamento Rosario tiene 1.193.000 habitantes y en la capital 525.093. Esto explica mucho también de la defensa del Senado, ¿no? O sea, la idea de que no se quiebre la provincia y por eso existe el Senado provincial. La población es en gran medida principalmente europea, pero hay poblaciones de origen, de los pueblos originarios, y mucha gente ha venido a Rosario. Rosario es una ciudad de inmigración bastante considerable a partir del año 1970. Santa Fe es una provincia en gran medida agrícola ganadera por excelencia, pero cuenta con un elevado desarrollo industrial. Y me parece que esta idea del desarrollo es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Yo creo que los problemas de la Argentina en gran medida derivan de ser un país en vías de desarrollo y no tanto del problema de la seguridad. Para mí el problema de la seguridad es una manifestación de otros problemas que son el problema del desarrollo insuficiente y de una educación que, para sorpresa nuestra, siendo tan elevado el nivel de educación, por lo menos de alfabetización que tiene la provincia, y tan importante las universidades que tienen, sin embargo tenemos un problema de gente que no está en un marco de desarrollo y que no está en un marco educativo eficaz, porque educamos, parece que alfabetizamos, pero no promovemos un proyecto vital en las personas. Y esto me parece que hay que tenerlo en cuenta. Hay índices de desarrollo humano. La provincia de Santa Fe tiene un desarrollo de 0,890. Esto no le dice mucho el número, pero le dice que es
una conjunción de índices que hacen las Naciones Unidas para considerar el nivel de salud, el nivel de sentido de bienestar de las personas, el nivel de empleo. O sea, hay una serie de factores que vale tener en cuenta para saber cuál es el índice de satisfacción vital que tienen las personas y el que nosotros desearíamos que tengan. Cosa curiosa, pero que suele caracterizar a las clases medias, Santa Fe es el tercer distrito nacional con guarismos más bajos de fecundidad. Esto implica una pujanza reproductiva que tiene mucho que ver, pero eso depende, generalmente las clases medias tienen poco sentido de la reproducción. Bueno, Santa Fe viene a formar una unión natural con Buenos Aires en la parte sur, pero hay toda una región centro que va a haber que considerar el destino que se va a dar a la región centro, que era la relación de Santa Fe con Entre Ríos y tal vez con Córdoba. Esto me parece que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, o sea, esto sería el dato histórico, el dato real, lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Esto para que relevarlo mucho más, por supuesto. Luego tenemos el dato histórico. ¿Qué tenemos en la juridicidad de nuestra situación actual? En primer lugar tenemos la Constitución del 62. En segundo lugar tenemos que la reforma requiere ley especial aprobada con mayoría propia, o sea, son el artículo 114 y 115 nos indica que todo esto que hacemos tiene que confluir en una legislación que una vez se dictó una ley de reforma que me parece que es importante tener. Otra cosa muy significativa es la reforma de la Constitución del 94. Obviamente, cuando se hizo la Constitución del 62, la provincia de Santa Fe dialogaba con una constitución nacional que correspondía a un modelo todavía decimonónico. Pero hoy tenemos una constitución mucho más moderna, con derechos humanos, con una referencia a un mundo nuevo, y ese mundo nuevo es el que tiene que tener en cuenta la reforma constitucional. Además, hay que tener en cuenta que en el diálogo de Fuentes, la Constitución de Santa Fe se va a encontrar con un Código Civil y Comercial nuevo. Si ustedes piensan en el Código Civil de Vélez, van a encontrar un Código Civil más pasivo y de la modernidad, pero hoy encuentran un Código Civil de principios, otra cosa, y esto requiere un diálogo importante en el marco del dato histórico. Luego tenemos el dato racional, el dato ideal, y el dato ideal es la formación de la opinión pública. O sea, hay una encuesta, por ejemplo, que estamos haciendo, que se ha hecho, hay reuniones como esta que hacen a la formación de la opinión pública en el sentido de si se quiere o no la reforma. Y luego el dato racional, para no aburrirnos más, nada más se me acaba el tiempo, el dato racional abarca ciertas cosas que creo que hay que considerar porque son valiosas. Bueno, en general los valores básicos de la convivencia argentina, lo que indica el preámbulo, todo eso. Pero luego, la autonomía municipal me parece que es algo que habrá que resolver y mejor que lo que está resuelta hoy. Otra cosa es desarrollar las facultades del artículo 124 de la Constitución Nacional, que permite a las provincias tener relaciones internacionales, diríamos, que antes no tenían. Otra cosa me parece que es desarrollar el problema ecológico. Otra es la educación y la salud, acentuar el desarrollo de la educación, porque tenemos un alto nivel de educación, pero me parece que no sabemos a dónde va. Porque un país que tiene, una provincia que tiene la educación que nosotros tenemos, no puede tener el índice de delincuencia e inseguridad que tiene, algo anda mal. Y una cosa que creo que hay que hacer, no quiero ofender a nadie, es repensar el artículo 3º, que me parece que es un poco anacrónico. El artículo dice: la religión de la provincia es la católica, apostólica y romana, a la que le prestará su protección más decidida, sin perjuicio de la libertad religiosa que goza sus habitantes. En primer lugar, yo creo que una provincia no puede tener religión, es demasiado anacrónico. Y en segundo lugar, habría que ver si esto condice con el espíritu de la libertad de culto, de la libertad de conciencia que tenemos que tener, que según el espíritu constitucional tenemos que tener todos los argentinos. Bueno, sobre esto habrá que construir normas nuevas, habrá que pensar entonces para qué las construimos
Y todo esto evidentemente requiere un compromiso vital y requiere entonces una afirmación del proyecto de vida que va a significar la provincia de Santa Fe. Si hacemos una reforma constitucional, tenemos que saber para qué, para dónde nos proyectamos. Ojalá tengamos mucho éxito. Muchas gracias.